ya a la carpeta de material de apoyo que yo les subí, material de clases, y van a descargar la tabla de apoyo 2 y la clase 2. ¿Ya? Cuando estén listos con eso, chiquillos, comenzamos ya de lleno con lo que es la construcción de tablas de frecuencia. Y estos chiquillos que les voy a enseñar hoy día lo vamos a necesitar durante todo el semestre, ¿ya? Por lo tanto, chicos, cualquier duda que vayan surgiendo, cosas que no les vayan saliendo, me tienen que llamar a un computador para ir revisando y corrigiendo, ¿ya, chiquillos? Porque es algo que cuesta un poquito al principio, porque son muchos pasos, ¿ya? Pero vamos con calma, ya vamos a ir con calma. Entonces, chiquillos, descargar la clase número 2, ¿ya? Y la tabla número 2, ¿ya? Tabla de apoyo número 2. El material, chiquillos, está bajo la carpeta que dice recursos complementarios, ¿ya? Material de clase. Doble gráfico. Tabla de apoyo clase 2. Clase 2 y la clase 2. ¿Dónde está la clase 2? Esa de clase Esa, la que dice ahí, debajo de la cosa complementaria van a encontrar una carpeta que dice material de clase. Debiesen tener ustedes habilitados 3 archivos, ¿cierto? El de la semana pasada y el de la clase de tabla de frecuencia y la tabla de apoyo 2. Me encierro. pica la tierra. Bueno. Qué un Se fue para más. Era más estrella. Era niño. Sí, ¿Te acuerdas de niño? ¿Cuál es? Le pegaste. Era este. Esta tabla de rol, ¿no? La de abajo. Mátalo, mátalo, mátalo. Dale un brazo. Ya, chiquillos, entonces vamos a comenzar. ¿Ya? No vamos a trabajar con todo el PPT porque no saco nada con mostrarles los pantallazos del Excel si es que no lo están practicando ustedes mismos en el computador. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar hoy día, chiquillos? Ya, específicamente vamos a trabajar con lo que es la construcción de tablas de frecuencia. ¿Ya? Chiquillos, entonces, las tablas de frecuencias, ¿ya? Tablas de frecuencia, lo que hacen, de alguna manera, cuando nosotros ya tenemos una recopilación de lo que son nuestros datos, tenemos una base de datos, la tabla de frecuencia lo que hace es resumir en una tablita, obviamente, las variables que nosotros vamos a trabajar y cuáles son las frecuencias en las cuales aparecen, chiquillos, estos datos en nuestra base de datos gigantesca que nosotros podríamos tener. ¿Ya? Entonces, chiquillos, hay tablas de frecuencias que nosotros vamos a trabajar para diversos tipos de variables. ¿Se acuerdan de las variables que estuvimos trabajando la semana pasada? Ya. ¿Se acuerdan, chiquillos, cuáles eran esas clasificaciones de variables? Sí. Ya. ¿Cualitativa y cuantitativa? Hoy día se cambiaron de puesto, ¿cierto? Sí. Por eso como que busqué alguno por otro lado. Ya. Teníamos dos variables, las cualitativas y las cuantitativas, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, chiquillos, las tablas de frecuencias que nosotros vamos a trabajar y que vamos a generar van a depender la forma en la cual trabajemos del tipo de variable que se nos presente. ¿Ya? Entonces, la tabla de frecuencia que vamos a trabajar el día de hoy, chiquillos, solamente va a ser para variables cuantitativas continuas.
continuo. Ya, chiquillos, esto es súper importante. Porque para este tipo de variables cuantitativas continuas, nosotros vamos a tener que generar un tipo especial de tabla y por lo tanto cuando tengamos este tipo especial de tabla vamos a tener que generar un tipo especial de gráfico. Entonces, para otro tipo de tabla de frecuencia, quizás para unas variables cuando sean cualitativas, vamos a tener que utilizar otra herramienta del Excel para generar estas tablas y por lo tanto vamos a tener que hacer otro tipo de gráfico, ¿ya? Entonces, chiquillos, ¿qué quiero que entiendan, por lo menos para la clase de hoy día? Que solamente vamos a trabajar para variables cuantitativas continuas. Entonces, ¿qué características, chiquillos, tenían las variables cuantitativas continuas? Ya. Primero son valores numéricos, ¿cierto? Son números. Números. Ya. Son números decimales, ¿cierto? A pesar que en nuestra base de datos aparezca el número como entero, ¿se acuerdan? Yo dije, puede aparecer como entero, pero si la variable pudiese permitir un número decimal, nosotros lo podemos definir como una variable cuantitativa continua, ¿cierto? Teníamos la edad, teníamos los sueldos, dinero, estaturas, el peso, etc. ¿Ya? Chiquillos, entonces, esto ya lo vi, ¿ya? Me lo vimos, esto es solamente un recordatorio de lo que vimos la semana pasada. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase, chiquillos? Vamos a construir una tabla de distribución de frecuencias con herramientas de análisis de datos en el Excel, ¿ya? Y por lo tanto, chiquillos, nosotros, ¿qué es lo que ya vamos a empezar a hacer? A partir de una base de datos y a partir de la construcción de esta tabla de frecuencias, lo que nosotros vamos a hacer es interpretar los datos obtenidos en esa tabla, ¿ya? Por lo tanto, ahora sí vamos a empezar ya, chiquillos, a trabajar con la estadística como tal, es decir, a partir de datos aislados que yo tengo, cuando yo los ordene en una tabla, ¿qué significa el número que yo justamente estoy tomando en tal posición, por ejemplo? ¿Qué significa de acuerdo al contexto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día, o debiésemos alcanzar a hacer hoy día, ¿ya? Por eso, nuestro objetivo de la clase es interpretar también las frecuencias presentes en una tabla de distribución de frecuencias. Ya, chiquillos, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para las variables que son cuantitativas continuas? Ya, aquí yo les presento a ustedes un tipo de tabla de frecuencias que nos entrega las edades. Ya, entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender cuando trabajemos con variables cuantitativas continuas es que nosotros vamos a tener nuestra variable representada en intervalos, ¿ya? En intervalos, por ejemplo, chiquillos, donde nosotros podríamos decir, por ejemplo, en un estudio que los estudiantes que tienen entre 18 y 25 años, ¿ya? Tenemos una cantidad de 550 estudiantes que se encuentran entre ese rango, ¿ya? Por ejemplo, 350 estudiantes que se encuentran entre los 26 y los 33 años, ya 140 estudiantes que se encuentran entre los 34 y los 41 años y 200 estudiantes que se encuentran entre los 42 y los 49, ¿ya? Y por lo tanto también podríamos representar qué porcentaje del total son estos 550, qué porcentaje del total son estos 350 estudiantes, etc., ¿ya? Chiquillos, se supone que nosotros vamos a partir de cero, se supone que nosotros esta tabla no la vamos a tener construida, ¿ya? La vamos a tener que hacer nosotros. Y esa es la parte quizás más compleja de la clase de hoy día, que vamos a tener que aprender a utilizar herramientas del Excel para poder generar esta tabla, ¿ya? Teniendo esta tabla nosotros podemos ya interpretar, ¿ya? Entonces, chiquillos, si ustedes, por ejemplo, le echan una miradita al PPT, ya yo voy a dejar el PPT hasta acá, porque quiero que trabajemos inmediatamente en la tabla de apoyo, se van a dar cuenta que tenemos pantallazos y explicaciones de para qué sirve cada cosa que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, chiquillos, esto lo vamos a ir haciendo en la práctica misma. Entonces, todo lo que ustedes están mirando
tabla de apoyo, ya, la tabla de apoyo 2, y obviamente, chiquillos, vayan mirando y vayan haciendo el paso a paso junto conmigo, ¿ya? Entonces, la clase de hoy día, chiquillos, es de construcción de una tabla de frecuencia para una variable que sea cuantitativa continua, y luego cuando tengamos la tabla construida vamos a ir a interpretar, ¿ya? Chiquillos, ¿cuál es mi consejo? Yo les voy a ir preguntando a cada rato si vamos bien, ¿ya? Si hay alguien que no captó cómo se hacía el procedimiento, se le pasó algo o no entendió, avíseme y yo me voy a dedicar a trabajar con ustedes en caso de que haya algún problema, ¿ya? Eso es como lo que más me interesa hoy día, chiquillos, que hoy día solamente es de construcción, ¿ya? Chiquillos, entonces, ya, si usted se fija, ven bien ahí, ¿cierto? Ahí atrás también. ¿Ven bien, chiquillos? La pizarra, ya, súper. ¿Tienen todos su tabla de apoyo abierta? Sí. ¿Sí? Ya, chiquillos, entonces. Cerré la tabla. Ya, espérenme 2 segundos para volver a abrir. Ya, chiquillos, si usted se fija acá, nosotros tenemos 3 hojas de cálculo abierta, una que nos tiene o nos presenta la base de datos, ¿cierto? Donde tenemos código de venta, jornada y monto de la venta en miles de pesos, ¿ya? Donde tenemos otra hojita, chiquillos, que nos indica el contexto del problema, y tenemos una tablita ya en la tercera hoja de cálculo que nos da la interpretación de esa tabla que nosotros vamos a generar, ¿ya? Entonces, chiquillos, quiero que nos vayamos a la hoja que dice tabla de frecuencia y leamos el problema, ¿ya? El problema dice los datos entregados en la hoja base de datos representan 200 de las ventas realizadas por una tienda de ropa en un día, ¿ya? Si ustedes se fijan, nos están dando la muestra, ¿cierto? Acuérdense que la muestra era numérica, ¿ya? Dice, construye una tabla de distribución de frecuencias que resuma la información de la variable monto venta, ¿ya? Entonces, chiquillos, si nos vamos a la base de datos, si usted se fija, esta base de datos, esta variable, es una variable que habla de plata, ¿cierto? Porque es el monto de la venta que está en miles de pesos. Si usted se fija, aquí tenemos el código de la venta. Generalmente, chiquillos, los códigos de venta o los ID, por ejemplo, de personas en una base de datos, no se trabajan, ya no se trabajan como variables, sino que es más para identificar a las personas o aquí para identificar la venta como tal. Entonces, aquí nuestras 2 variables importantes son la jornada y el monto de venta. Pero la jornada es una variable que es de tipo... ¿Qué tipo de variable sería esta, chiquillos? Si vienen palabras cualitativas, ¿cierto? Que sería en este caso cualitativa nominal, porque la jornada de trabajo no tiene orden jerárquico, ¿ya? Entonces, nosotros no podemos hacer la tabla de frecuencia que vamos a hacer hoy día, chiquillos, no podemos hacer uso de la herramienta que yo les voy a enseñar con variables que son cualitativas, ¿ya? Para esto se ocupa otra cosa. Pero esta variable es una variable que es cuantitativa continua, porque es plata. Si usted se fija, viene también dado con números enteros, hay algunos que vienen en decimales, y si usted se fija, el monto de la venta viene en miles de pesos. Por lo tanto, 70,5, si yo lo multiplico por 1000, me va a dar el valor real de la venta, ¿cierto? Ya. Chiquillos, por lo tanto, tiene mucho sentido que a nosotros nos pidan construir una tabla de frecuencia cuando tenemos una variable que es netamente cuantitativa, en este caso continua, que justamente se adecua a lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, chiquillos, si nos vamos a la tabla de frecuencia, acá, ¿ya? Si nos vamos a la tabla de frecuencia, lo primero que ustedes deben hacer, chiquillos, y aquí ya parte la parte más compleja de todo, ¿ya? Es que ustedes se van a fijar en la parte de arriba donde dice datos, ¿ya?
se van a fijar si en la parte de la derecha, aquí donde yo les estoy mostrando, ustedes tienen esto activado. ¿Ya? Análisis de datos. Ya. En mi caso yo lo tengo activado, pero vamos a hacer como que yo no lo tuviese activado. ¿Ya? Entonces, chiquillos, para poder partir con una tabla de frecuencia para una variable cuantitativa continua, vamos a tener que ir siguiendo pasos. ¿Ya? Es decir, vamos a identificar primero o activar, ¿ya? Activar el análisis de datos. Ya. ¿Cómo lo vamos a activar, chiquillos? Esto está todo en el PPT, así que después lo pueden revisar con más calma también. ¿Ya? Entonces, chiquillos, si a ustedes no les aparece este análisis de datos, para poder activarlo, ustedes van a ir donde dice archivo, ¿ya? Lo van a seleccionar. Archivo, ¿ya? Luego se van a ir a opciones, ¿ya? Opciones. ¿Les aparece eso? Sí. Ya. Acá en la barra de la izquierda van a seleccionar complementos. ¿Ya? ¿Sí? Complementos. Y en esta ventanita que les aparece, ustedes, chiquillos, van a seleccionar lo que dice herramientas para análisis. Solo eso, porque hay otra herramientas para análisis que dice VBA, ¿cierto? Sí. Ya, van a seleccionar la que dice herramientas para análisis solito. ¿Ya? Seleccionan y en vez de colocar aceptar, le colocan ir. ¿Ya? Dígame, me dice complementos de aplicaciones inactivas. Déjame ver. Déjame ver. Ya se puede, así que puse la observación de la... Pero ábrelo, ¿no? No, pero ¿por qué no usas el compu? Ya, No le gusta usar el compu. chiquillos. Entonces, ¿se les abrió esto? Sí. Ya. Ya, yo lo voy a sacar aquí, mire, para que me parezca sin nada. Lo van a seleccionar donde dice herramientas para análisis, pero les tiene que quedar el ticket puesto. ¿Ya? No solamente en azul, les tiene que quedar el ticket puesto. ¿Ya? Y le dan a aceptar. ¿Ya? Entonces ahora váyanse de nuevo a donde dice datos. Y les debiese aparecer análisis de datos. ¿Sí? ¿A todos? ¿Vamos bien? Ya, yo sé que se les va a olvidar todo esto, porque son muchos pasos. Entonces, chiquillos, el PPT que yo les compartí Opciones. tiene toda la información aquí, ya, para que la vean después. ¿Ya? Ya. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Chiquillos, entonces, aquí, no real. Ya. Chiquillos, entonces, ¿qué nos interesa a nosotros hacer? ¿Para qué vamos a hacer esto, chiquillos? Nosotros activamos el análisis de datos porque queremos que el Excel nos genere una tabla de resumen de estadísticas de la variable que estamos trabajando. ¿Ya? Esta tabla de resumen de estadísticas, chiquillos, nos va a dar los promedios, las medias, las modas, las kurtosis, los coeficientes de asimetría, nos va a dar una cantidad enorme de datos estadísticos que si nosotros no tuviésemos el computador, tendríamos que hacerlo a mano. El Excel, apretando unos 3, 4, 5 cosas, chiquillos, nos va a calcular esto solito. ¿Ya? Entonces, como número 2, ¿ya? Vamos a generar tabla de resumen de estadísticas. ¿Ya? Generar tabla de resumen de estadísticas. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir,
generar esta tabla de resumen de estadísticas si tenemos el análisis de datos activado. ¿Ya? Chiquillos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir donde dice análisis de datos y lo vamos a seleccionar. ¿Ya? ¿Les aparece eso, cierto? Sí. Ya, van a seleccionar lo que dice estadística descriptiva. Análisis de datos, estadística descriptiva. ¿Sí, chiquillos? Sí. Aceptar. Ya. Y aquí vamos a tener cuidado porque aquí siempre se generan muchos problemas. ¿Ya? Sí. Ya, dice, rango de entrada. Chiquillos, el rango de entrada es el rango que nosotros vamos a tomar de la base de datos o de la variable que me están pidiendo. ¿Ya? Entonces, chicos, usted va a seleccionar donde dice rango de entrada, le tiene que quedar el cursor ahí, ¿ya? Y va a seleccionar la base de datos. Se va a ir a la base de datos. Usted se fija, la ventanita no ha desaparecido. ¿Qué va a hacer? Va a seleccionar monto de venta, ¿ya? Con título. Y va a seleccionar toda la columna hacia abajo con el control shift, es decir, esa flechita grandota que hay arriba del control, y con el cursor hacia abajo. ¿Toda la vez? Control chip. ¿Todo a la vez? Todo a la vez. Control chip. Ya, repito, control shift y todo a la vez. Muchas gracias. Una vez que tengo seleccionado foto. ¿Ah? Una vez que tengo seleccionado foto. Ahí sí. No va a pasar nada, no va a explotar ni nada. No, pero sí. Ya. ¿De nuevo o todavía no? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Chiquillos, si usted se fija, lo que pasa es que esto ustedes lo podrían hacer como seleccionando todo para abajo. Pero imagínense, fuesen no 200 datos, sino que fuesen 19.000 datos. No va a estar seleccionando todo para abajo. Entonces usted con el control shift, el shift es esa flechita grandota que está arriba del control, y con el cursor para abajo se le selecciona toda la columna al tiro. ¿Ya? ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguien tiene algún problema o Que no tiene internet este computador. no tiene internet? Vaya a tener que ir a la biblioteca. ¿Y cambiarse de computadora no es opción? No hay más. Mire, está... Al lado mío. Pero, ¿ves si se actualizó eso? A ver. ¿Cómo tiene? ¿Y este se está actualizando? ¿Y el que está al lado? No está. ¿Profe podría hacerlo del control shift? ¿Y no puedes ingresar al internet con la clave del Word? La tengo, tienes que poner tu Comparte el internet. Sí. Hoy voy a salir Yo en la hice, grabación. eso hice yo la otra vez. La paramos. La movemos para abajo para que no aparezca. Ah, muy bien, muy bien. ¿Va a escuchar mi voz? Sí. La silenciamos. No sé cómo hacerla. Ya, mire, veámoslo. Entra con tus credenciales. ¿Cómo es eso? Espera. Hay que esperar a que la persona nos diga. Es que yo me conozco una, pero mira, es así. Ya, lo vamos a hacer de nuevo, chiquillos. ¿Ya? Entonces, el rango de entrada, vamos a seleccionar la variable que es monto de venta, ¿cierto? Yo seleccioné la primera casilla. Ahora, si quiero seleccionar todos los datos hacia abajo, tomo control, No funciona. shift y hacia abajo. Y me selecciona todos los datos, chiquillos. De hecho, ustedes lo pueden mirar acá. ¿Ya? Se nota que yo tomé todos los datos de la base de datos. ¿Ya? Ya. Chiquillos, como ustedes tomaron el título, ¿ya? Como tomaron el título, tienen que colocar rótulos en la primera fila, tienen que seleccionar esto.
Rótulos o no. Si ustedes no lo seleccionaran, al momento de tirar al Excel la tabla de resumen de estadística, les va a salir error. ¿Ya? Entonces, eso es como algunos de los problemas que a veces nos enfrentamos, que algo les falta seleccionar y me dice, profe, no me sale nada, pero es que les faltó seleccionar esto, por eso no les sale. ¿Ya? Entonces, rótulos de la primera fila. Ya, chiquillos, opciones de salida aquí. Van a seleccionar rango de salida, ¿ya? Van a seleccionar la casilla que está en blanco y acá nosotros en la tabla de apoyo tenemos dispuesto el espacio para el lugar donde vamos a colocar nuestra tabla. Entonces seleccione esa casilla, ¿ya? ¿Vamos bien? Sí. Ya. Rango de salida. Rango de salida. Y acá ustedes tienen que seleccionar la casilla donde quieren que aparezca su tabla de resumen de estadística. ¿Sí? Y ahora, chiquillos, para terminar, van a seleccionar lo que dice resumen de estadísticas. Y le van a dar a aceptar. Y aquí vamos a ver la verdad. Si es que le sale o no le sale. Y aceptar. Chan, chan. Ya, a ver. Error, profe. ¿Explotaron los computadores? Sí. Ya, ¿le salió? Claro. Es negativo todo. Ya, yo voy a enseñar. ¿Cómo que error típico, no? Sí, error típico. No sé, datos. Después se ve complemento. Después te vaya. ¿Qué complemento era? La herramienta para análisis. Ahora, Ir. Ir, perdón, sí. Ya, ahora herramientas para análisis. Aceptar. Ahora te vas a datos y está en datos. Ahora entendido. Y esa es la esquina análisis de datos. Ahora tú seleccionas la que es Estadística defensiva. esa misma. Aceptar. Ya, rango de entrada. Ahora te vas para base de datos. No, si ya está seleccionado. Y seleccionas monto de venta. Aprieta Control Shift. Así, Control Shift y la flechita para abajo. Las dos al mismo tiempo y la flecha para abajo. Bro, la flecha del teclado. La flecha para abajo sale automático. Control Shift y la flecha para abajo. Ahí está todo. Listo. Ahora rótulos en la primera fila. Luego rango de salida. Aprieta rango de salida. Rango de salida, bro. Y tienes que seleccionar ese cuadradito. Porque ahí se va a generar la tabla. No, Ah, pero primero acá. Ahora el cuadradito. Y tienes que resumen estadísticas. Sí. Y ahora aceptar. Ay, sí, muy bien. Ya, perfecto. Entendió rápido. Ya, chiquillos. Entonces, Qué rico. esto, para que ustedes sepan, no es la tabla de frecuencia. Todavía no la hemos construido. Tenemos que construir. Chiquillos, si ustedes se fijan, miren, nos vamos a devolver un poquito acá. La tabla de frecuencia debe tener la característica que a nosotros nos resuma la variable, ¿ya? Por lo tanto, para que a nosotros nos resuma la variable, chiquillos, tenemos que tener presencia de intervalos, ¿ya? Es decir, vamos a agrupar todos nuestros datos en intervalos y debemos tener la presencia de las frecuencias, es decir, cuántas personas, por ejemplo, tienen tal cantidad de años o se encuentran entre tal rango de años, ¿ya? Es decir, que vamos a agrupar estas variables, chiquillos, que en nuestro caso es el monto de venta, ¿ya? En vez de tomar los 200 datos, los vamos a agrupar en intervalos para poder ir haciendo un análisis, ¿ya? Entonces nosotros debiésemos llegar a algo así, ¿ya? Algo así. Entonces, chiquillos, la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a generar con lo que ya tenemos hecho en el Excel, con esta tabla de resumen de estadística, cómo vamos a generar estos intervalos, ¿ya? Y por otro lado, chiquillos, si ustedes miran esta parte, por ejemplo, ¿qué distancia tiene del 18 al 25? ¿Y acá abajo? ¿Y abajo? ¿Y acá abajo? Ya, entonces también tenemos que darle una amplitud a este intervalo, ¿ya? Entonces vamos a tener que hacer dos cosas: generar los intervalos
y generar la amplitud, ¿ya? Y eso todo lo hace el Excel chiquillo. Pues usted tiene que aprenderse muchos pasos nomás. Ya chicos, entonces vamos a colocar acá abajito. Si usted se fija, esta tabla de resumen de estadística me calcula los promedios, medianas, modas, desviaciones, rango, el valor máximo, el valor mínimo, ya decir cuál es la venta más alta, la venta más chiquitita, etc. Y el número de datos en total, ya que eso eran 200, ¿cierto? Ya. Chiquillos, abajo de esto, nosotros vamos a agregar, dos cosas, ¿ya? Intervalos, y vamos a agregar amplitud para poder construir nuestra tablita, ¿ya? Intervalos, amplitud. Ya, chiquillos. Entonces, para poder generar nuestros intervalos, para los intervalos, chiquillos, lo voy a poner acá arriba, ya nosotros vamos a utilizar una fórmula matemática. Intervalos. ¿Ya? Esta fórmula matemática, chiquillos, no es necesario que se la aprendan de memoria, ¿ya? Porque lo más probable es que no se les van a pedir en la prueba, ¿ya? De igual manera tenemos que saber construir, ¿ya? Intervalo, entonces vamos a utilizar redondear, porque tienen que ser, chiquillos, intervalos enteros, no puedo tener un intervalo medio, por ejemplo, o 3 intervalos y medio, ¿ya? Redondear, paréntesis, 1 más 3,3 por, ¿ya? Eso es por en el Excel, logaritmo de 10 de n, ¿ya? Punto y coma 0. ¿Ya? Esa es, chiquillos, se conoce esta fórmula como la regla de Sturges. ¿Ya? Esta fórmula de aquí. ¿Ya? Regla de Sturges. ¿Ya? Regla de Sturges. Ya, chiquillos. Es el coma cero. Punto y coma 0. Punto y coma 0. ¿Ya? ¿Quieres escribirla? Sí. Y, chiquillos, para construir la amplitud, Pero creo que no lo... ¿ya? La amplitud, vamos a utilizar la fórmula redondear. Estas fórmulas también están en el PPT, chiquillos. Punto más, ¿ya? Donde vamos a dividir el rango, dividido en número de intervalos, punto y coma, y aquí, chiquillos, debe ir un número, ¿ya? Que va a tener que ir un número. ¿Qué número va a ir? La cantidad de decimales que traiga la base de datos que estemos trabajando, ¿ya? Número de decimales de la base de datos. Entonces, igual se ve harta cosa, chiquillos, y todavía nos falta hacer mucho todo, ¿ya? Entonces, chicos, estos intervalos que nosotros vamos a construir los vamos a hacer con la regla de Sturges que tenemos ahí, ¿ya? Y ojo acá, no es coma, es punto y coma. Si ustedes colocan coma, les va a salir error, ¿ya? Entonces, chiquillos. No se cierran estos patitos. Se me olvidó colocar, ¿ya? Eso. Ya. Chiquillos, entonces lo vamos a hacer juntos. Entonces, estamos en intervalos, esto va a ser igual. Entonces, vamos a aplicar la fórmula redondear. Chiquillos, siempre con el
igual, cuando ustedes quieran agregar una fórmula en el Excel, tienen que partir con el igual. ¿Ya? Así el Excel entiende que estamos agregando una fórmula que vamos a hacer una operación matemática. ¿Ya? Entonces, igual, redondear. Por ejemplo, yo aquí bajo con el cursor. ¿Ya? Redondear solito. Y aprieto la tecla tabular. ¿Saben cuál es la tecla tabular? La tecla tabular es la tecla que está sobre la tecla de la mayúscula, del bloque en mayúscula, que tiene unas flechas contrarias. Porque mira, si tú, Algo así. por ejemplo, tú acá escribes ¿Sí? redon Ya. y le das pam, se te pone. Porque tú antes hacías así, ¿Ya? ¿no? Y aprieto la tecla Tú tabular. hacías así. Entonces, chicos, ahora, Que tú le das. la fórmula 1 ¿Cuánto pusiste en tabla? más, Ah, pero tenés que dejar ¿ya? redondear. ¿Vamos bien, chiquillos? ¿Ya? 1 más 3.3, ¿ya? 3,3. O 3,3, ¿sí? Por, con el asterisco, Ujú. si usted apretarlo, mire, el Excel al tiro le tira, chiquillos, Lo. la función, porque estamos dentro de un igual. Seguimos dentro del igual, ¿ya? Pero el 2 bien. Los 10, sí, los 10. Y estamos. ¿De qué cosa, chiquillos? De n. ¿Qué quiere decir n? El número total de datos. Usted si quiere puede digitar 200 o puede seleccionar la casilla que dice 200. ¿Ya? Ah, ya. ¿Ya? Punto y coma. 0. ¿Qué viene ahora? 0. 0. Cierra paréntesis. Y enter. 9. Quiere decir que su tabla de frecuencia de chiquillos ¿Y qué meto? va a tener 9 intervalos hacia abajo. Pon el número de celda. ¿Has escuchado esa vez? Puedes redondear 1 más 2 10 sobre paréntesis. Ahora se van los paréntesis. El de logaritmo. Ah, se cierra. Ah, tú, bro. Ah, tú, bro. Ahora pones punto y coma. Pero fuera de ese paréntesis, fuera de ese paréntesis. Ahí sí. Esa cara es puro sexo. Puro sexo, esa cara. Puro sexo, puro sexo. ¿Cómo es? Estábamos finos. No, pero Enrique no estamos. ¿Cómo? Intervalo. Ahora falta. Ahí tienes que poner 9, bro. Ahí tienes que poner la 9, ¿no? Número de decimales de la base de datos. ¿Cómo? ¿Cuál es el rango? Vos sos mi obsesión. Ah, el número de decimales de la base de datos. No sé qué es. Ya, perfecto. Chiquillos, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra tabla de frecuencia, no, nuestros montos de ventas van a estar agrupados en intervalos, ya que no sabemos de cuánto en cuánto van a estar, pero vamos a tener 9 hacia abajo, ya, 9 intervalos, ya, eso quiere decir, estamos resumiendo la información. Entonces, ¿Dónde salen los números decimales de la base de datos? Ahí. de acá, Ujú. eso lo vamos a explicar ahora, ya, vamos a... Por favor, Ya. Ron. Chiquillos, entonces,
Igual, para la amplitud. Redondear, punto más, ¿cierto? Sí. Ya. Tabular. ¿Qué vamos a tomar? El rango. ¿Ya? Que está en la misma tabla, hasta aquí, el rango. Rango dividido con el slash Por el intervalo. dividido en Intervalo. intervalos, que son 9. Ya. Dice punto y coma. Vamos a colocar, chiquillos, el número de decimales de la base de datos. Entonces, aquí se me va a desordenar un poquito, así que ustedes no hagan nada todavía. Yo me muevo, ¿ya? Chiquillos, la base de datos, Tiene 2 decimales. ¿cuántos decimales máximos ustedes observan? 2. 2, ¿cierto? Entonces acá, yo me voy a devolver, por si usted se fija, aquí se me agregó algo que no se debe haber agregado. ¿Ya? No, sí está bien. Chiquillos, punto y coma. Entonces, 2. Cierro paréntesis, enter. ¿Ya? Lo voy a hacer de nuevo. Lo voy a hacer de nuevo. Igual. Redondear punto más. El rango dividido en los 9, punto y coma 2. ¿Ya? Así les tiene que quedar a ustedes. ¿Sí? ¿Les quedó, chiquillos? Sí. Ya. Entonces, chiquillos, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que su tabla de frecuencia o sus intervalos se van a separar entre 19,17 de altitud, que en realidad son miles de pesos, ¿cierto? Porque la variable venía en miles de pesos. Ya. Entonces, chicos, teniendo esto, recién podemos empezar a construir la tabla. ¿Ya? Para la variable cualitativa sería más fácil. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, aquí tenemos como paso número 3. ¿Ya? Entonces, agregar intervalos y amplitud. ¿Ya? Y amplitud. ¿Ya? Entonces, esa N, ¿qué significa? N es el número total de datos. Si son 200 datos, esto tiene que ser 200. ¿Ya? Número total de datos. O la celda representativa. ¿Ya? Que en el fondo son los valores o el valor total de la cuenta. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a generar nuestra tabla de frecuencia. Ya. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Insertar. ¿Ya? Y ahora vamos a trabajar con una tabla dinámica. ¿Ya? Insertar. Aquí mismo, donde tenemos, chiquillos, el cuadradito disponible para eso. Insertar, tabla dinámica. Tabla dinámica, donde dice tabla o rango, ustedes se van a ir a su base de datos, ¿ya? Y van a, chiquillos, seleccionar la tabla completa, con todas las variables. ¿Y seleccionamos, perdón? La tabla completa, ¿ya? Ya, de nuevo, tabla dinámica, tabla o rango. ¿Dónde eso? Nos vamos a la base de datos, chiquillos. Yo lo que hago es colocar código de venta, control shift, hacia el lado y hacia abajo. Y ahí me selecciona la tablita completa. ¿Sí? Hacia el lado y hacia abajo sin soltar ni el control ni el shift. ¿Ya? Y le vamos a dar a aceptar. ¿Qué se lo tenía? ¿Qué le pasó? ¿Le tiene que salir esto? ¿Ya? Eso le tiene que salir. Pues está bien esta cosa. No hay que poner nada. Profe, y después le pongo a aceptar. Wow. Ahora me sale una hoja. ¿Por qué aceptar?
pasó, bro? Todo mal, bro. Ándate a darle frecuencia, bro. Eso, el Pablo sabe, ¿ves? Insertar, ¿dónde insertar? Ahora vaya ahí a base de datos. Y cumplir todo esto para abajo. Todo. Selecciona los tres primeros, bro. Con Y ahora, control shift y para abajo. Control Shift y para abajo. Eso, enter. Si ustedes se fijan, chiquillos, al tomar la base de datos completa, en los campos de valores, chiquillos, de la tabla dinámica les aparecen todas las variables. Entonces eso después para nosotros va a ser mucho más fácil cuando vayamos avanzando en el curso. A veces vamos a tener que hacer modificaciones en las tablas. Entonces, teniendo todas las variables, nosotros después ya podemos ir arrastrando a las columnas o a las filas dependiendo de lo que nos estén solicitando. Entonces, acostumbrarnos desde ya a tomar todo al tiro, pero solamente en la tabla dinámica. ¿Ya? Cuando nosotros construimos la tabla de resumen de estadísticas, se toma solo la variable. En la tabla dinámica, la base de datos completa. ¿Ya? Yo sé que después se le va a olvidar. Y ya, esto me lo preguntan todos los años, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces, chicos, ¿cuál es la variable que nosotros estamos estudiando? El monto. El monto de venta, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, chiquillos? Van a arrastrar monto de venta En columna. columnas, perdón, filas. A filas. Porque si no les va a quedar hacia el lado. ¿Ya? Si lo hacen en columnas, les va a salir bien. ¿Cómo? Es lo mismo, Bro. pero Ahí. a la vista es más rápido. ¿Ya? Trabajar. ¿Ya? Está bien donde estaba, está bien. Y Lo vamos a sacar. No, miento. Ya. Monto de venta, Aquí. lo Aquí. arrastro, lo tomo, lo arrastro Aquí. a filas. Les tiene que salir, chiquillos, todos los montos de venta, miren, hacia ¿Por qué abajo. te quedó doble? Están todos. ¿Sí? No, pero está mal. Sí. Ahí, donde tabla, esa. Ahí. Ya. Ahí sí, sí. ¿Vamos bien? Sí. ¿Les salió? Ya. Ya, miren, ahí tenemos Duda así, el dato termina en 149, ¿no era 200? 200 el número total, pues. Ah, son 200 números, ¿o no? Sí. ¿Cuánto te termina a ti? Ya. Yo necesito 44. ¿Qué les sale? A mí termina en 205. Yo termino en 205,8. No, ahí. ¿Qué falta? Ya me exhibí. No, profe, ¿en cuánto termina el suyo? Ah, está bien, pues le termina en la celda 148. El mío No. termina en No que el dato termine en 205, po. 205,8. Pero le termina Ya. en la columna 148, ¿no se dice? No, a mí me tenían dos. Ya, chiquillos. Nos falta todavía, no nos queda tanto, así que para que vayamos avanzando un poquito. Ya. Acá, en la columna que nosotros tenemos, van a apretar botón derecho. ¿Ya? Botón derecho. ¿Cómo? ¿En cualquier número? En cualquier número, botón derecho. Ok. Agrupar. ¿Ya? En cualquier número, no. En cualquier número, botón derecho. Agrupar. ¿Ya? Chiquillos. ¿Cómo, profe? Cancelar. Cancelar. Cualquier número. Botón derecho sobre la lista de valores que tenemos acá, sobre los datos. Ya. ¿Ya? Seleccionan agrupar. ¿Por qué queremos agrupar? Porque queremos que esta larga lista de datos que tenemos de monto de venta se acorten en intervalos, que van a ser 9. Si no nos salen 9, no sé qué vamos a hacer. Ya. Profe, a mí se me borró el Excel. Van a tratar con- No lo guardé. Ya. Chiquillos, agrupar. Van a sacarle a esta tablita el ticket que dice terminar en. Ok. Y donde dice por,
¿ya? Lo van a reemplazar por la amplitud. ¿Cuánto les da la amplitud? 17. ¿Ya? Y le van a dar a aceptar. Wow. Bien. ¿Cuántos intervalos me quedaron? 9. 9. 9. 9. Bravo. Ya. No. Imposible. No, al centro le digo. ¿Ah? Que termina en 13, ¿verdad? Arran al salir. Ese no es un buen número. Bien, vamos, bien, El número prohibido de la mesa. Ya no podemos, profe, ni bromear con eso. Con la ley Karim. ¿Ah? Con la ley Karim no podemos ni bromear eso. Sí, Porque si la talla es entre nosotros y si le cae yo mal a otro, también nos vamos. Mírela nomás. Con todo respeto. Sí, de hecho ya ni stickers podemos hacer. No. Yo tengo unas buenas de sheriff. Ya. Uno planeando. Chiquillos, entonces, Tú te guagua. vamos a hacer lo siguiente. Ya, si ustedes se fijan, yo al ladito le coloqué, esto no es obligación, solamente es para ordenarnos, le coloqué numeritos a los intervalos, porque nos va a servir después para poder Poner un hilo. interpretar. ¿Ya? Abajo, ¿no? Intervalo 1, Y ahora intervalo abajo. 2, intervalo 3, intervalo 4. No, pero ahora ¿Ya? selecciona los dos primeros. Selecciona los dos primeros. Ya. Chiquillos, Así. Y ahora, ¿les aparece en cuando el ustedes cuadradito para aprietan abajo. acá, les aparece los campos de la tabla? En el cuadradito. Y ya. Sí, ahora lo mismo. Ahí, y lo agarráis ahí, en el cuadradito chico. Ya, Ahí chiquillos. sale el dos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Atención acá, chicos, que esta parte es la más importante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos nosotros a arrastrar. ¿Y eso se me cerró? ¿Cómo lo coloco? Seleccione encima de la tabla o si no, botón derecho Ah, ya. y le coloca mostrar valores Es del que campo. le hago para abajo por el mouse y se para arriba. Mira. Ya. Chiquillos, ¿qué van a hacer ustedes? Lo que vamos a hacer ahora es decirle al Excel que nos cuente cuántos datos se encuentran entre esos valores. ¿Ya? Entonces, chicos, van a arrastrar el código de la venta, para evitar valores que puedan estar en blanco, etc. ¿Ya? Código de venta y lo vamos a arrastrar 4 veces a valores. 1, 2. 2, 3 y 4. ¿Ya? ¿Por qué 4? Chiquillos, lo que sí, acá por ejemplo a mí, yo tengo un problema en esta tablita, acá, porque dice suma. Yo no quiero que me sume los valores, yo quiero que me lo cuente. Entonces, usted en esa flechita que sale ahí, si le sale suma, va a ir a configuración de campo de valor y le va a colocar recuento. ¿A ¿Ya? todos, profe? A todos. ¿Ya? Ay, ¿cómo? No, le puse broma. Ahí. ¿Ya? Recuerdo. Entonces yo lo que voy a hacer, chiquillos, acá, voy a modificar esto de acá. ¿Ya? A la cuenta de código de venta le vamos a colocar, chicos, F y minúscula. ¿Ya? F y minúscula. Y voy a achicar un poquito la tablita. ¿Ya? A la segunda, a la cuenta de código de venta 2, le voy a colocar F mayúscula y asterisco. ¿Ya? A la cuenta de código de venta 3, le voy a colocar H y minúscula. ¿Ya? Y a la cuenta de código venta 4 le voy a colocar H y mayúscula asterisco. Ya.
¿Vamos bien hasta el momento? ¿Sí? Ya. Como el chico. Ah, arriba. ¿Dónde está la F? Aquí, mira. Ahí arriba. No veo. Ah, ahí. Doble clic. Otro, Doble clic también. Anda un gato. Se escapó un gato. Anda un perro. Un penro. Un penro. Está penado, bro. Un menro. Un menro. Tengo sueño. Parece que tú también. Anda un Pedro, bro. Hermano, yo estoy puro tirando chistes, pero me quedo dormido. Estoy así, mira. ¿Así, bro? Estoy... Por si está tuerto. Le cayó mal. Tiene el ojo cerrado. Estoy cabeceando. ¡Qué locura! Solo se tiene que sentar acá. Ronald. Chao. Nos vemos, bien. Ahí está. Uy. Ah. Ya chicos, vamos a seguir. Ya, No es mi culpa que chiquillos, estos carros estén malos. si a usted le pasa eso en la prueba, por ejemplo, y no lo guardó en el disco D, No, su pero prueba se borra completa. solo se le apagó el monitor. Ah, No, el monitor, no se lo casi, ya. Chiquillos, si ustedes se fijan, ya, estamos solamente dando la estructura a la tabla, ya. Si ustedes se fijan, están todos los números repetidos. Ya, eso está mal, no puede ser así, ¿ya? Chiquillos, pero antes de que hagamos la modificación de nuestros Bro, si te lo valores, pones acá, lo escuchas. nos vamos a devolver al PPT, ¿ya? Y yo les voy a explicar acá lo que significa, chiquillos, las frecuencias que nosotros acabamos de agregar en su tabla dinámica, ¿ya? Entonces, chicos, esto después ustedes lo pueden obviamente revisar con calma también, ¿ya? La primera frecuencia absoluta que nosotros colocamos, que es la FI minúscula, chiquillos, por definición es el número de datos que pertenece a un intervalo determinado, ¿ya? 34. Por lo tanto, por ejemplo, ustedes en la primera, ¿cuánto les dio? 34. 34, ¿cierto? Ese valor de ahí. Quiere decir que hay 34 ventas que se encuentran entre los 33,33 y los 52,5 miles de pesos. ¿Ya? Sí, obviamente los datos que tenemos después no están correctos porque tenemos que editarlo. ¿Ya? Pero la frecuencia absoluta, entonces, chiquillos, la minúscula, la frecuencia absoluta minúscula, habla netamente del número de datos que pertenece a un intervalo determinado, ¿ya? Y en la configuración, es decir, en su tabla dinámica, se mantiene intacto. No tenemos que ni modificar esa columna, ¿ya? Entonces, la interpretación, chiquillos, por ejemplo, si nosotros tuviésemos que la frecuencia absoluta en la tabla dinámica es 20,
¿Ya? Nosotros podríamos decir que 20 becas tuvieron un monto entre 71.670 pesos y 90.840 pesos. ¿Ya? Profe, ese 3. Ese El F3. trabajo es El los intervalo casilleros. 3. Sí, el intervalo 3. Por eso yo les hice colocarle Los números. los numeritos al lado. ¿Ya? Pero son todos los intervalos iguales. Sí, porque tenemos que editarlos todavía. ¿Ya? Chiquillos. La otra frecuencia que nosotros tenemos, déjenme acá, esta de aquí. La frecuencia absoluta, que es la que ustedes colocaron a continuación, que la colocaron en mayúscula, ¿cierto? Ya, la frecuencia absoluta, chiquillos, acumulada, que es la mayúscula, la FI mayúscula, lo que hace es ir acumulando los datos, ¿ya? Va acumulando los datos hasta llegar a los 200 en este caso, en nuestra tabla, ¿ya? Pero eso no suena con la mayúscula. Colocan un asterisco al ladito. Capa 8. Y asterisco. No, ¿verdad? Qué raro. Está malo. Qué raro, qué raro. A ver, ¿y si lo colocas ahí mismo? ¿Ese mayúscula ahí? ¿Acá? No. Ahí. Ahí mismo. No, Pero sí, un no, puro no, clic. eso. Colócalo encima. FI. Ya, no importa, no importa, no importa. Déjalo. Sí, la película que yo coloco acá, igual voy a intentar que esa va a ser la acumulada. ¿Ya? Ya. O si quieres, escribe frecuencia acumulada. ¿Ya? Ah, aquí a mí no se me pasa algo similar, Tampoco. que pongo FI la primera en minúscula Y la otra no me te la cambio a mayúscula. Sí. Allá también les pasa. Es por un tema de la tabla dinámica. Pero lo que tú puedes hacer es digitar frecuencia absoluta acumulada. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces, miren, fíjense acá. Fíjense acá, chiquillos. En la tabla dinámica, vamos a volver acá. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Ya? Donde tenemos la frecuencia absoluta acumulada, van a apretar botón derecho, mostrar valores como, ¿ya? Y van a seleccionar lo que dice total en. De nuevo. Botón derecho. Oh, que son pesados. Botón derecho, mostrar valores como, y van a seleccionar total en. Y aquí le van a aceptar. Fíjense lo que hizo, chiquillos, la tablita acá. Cambió el valor y lo que hizo fue ir acumulando. Si usted toma el 34, Lo suma con copia el acá, 68. y usted le suma ese, le da 102. Si le suma ese. Esto deberíamos haberlo hecho para el examen. Hasta llegar a los 200. Esto podría haber servido para el examen del semestre pasado. Es una segunda. ¿De verdad? Bueno, ahora lo pueden hacer así. Ya. Qué lindo. Chiquillos. La siguiente frecuencia, la HI, ¿ya? La HI es una frecuencia que es la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa, lo que hace, chiquillos, es calcular en porcentaje. ¿Ya? El porcentaje de ventas que estuvieron entre tal y tal monto son tanto por ciento. ¿Ya? Entonces, chiquillos, después nosotros vamos a ir a hacer la interpretación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en nuestra tablita? ¿Ya? Botón derecho, lo mismo. Botón derecho. ¿Ya? Mostrar valores como porcentaje del total general. ¿Ya? ¿Les da, cierto? Sí. Ya. Chiquillos. Y la otra frecuencia relativa acumulada, porque también está en mayúscula, todas las mayúsculas son acumuladas, chiquillos. ¿Ya? Lo que hace es acumular los
porcentaje. Es decir, que aquí nosotros debiésemos obtener el 100%. ¿Ya? Es decir, que va acumulando las frecuencias relativas anteriores. Entonces ustedes van a colocar botón derecho, mostrar valores como porcentaje del total en. Y le van a dar a aceptar. Si ustedes se fijan, chiquillos, si ustedes se fijan, la frecuencia relativa acumulada es la sumativa de esto, ¿cierto? Del anterior. Y la frecuencia absoluta acumulada es el cúmulo de datos, chiquillos, de la frecuencia absoluta. ¿Ya? Por eso esta le tiene que dar 100 y esta le da 200. Si le da 200, está bien porque sus datos o su muestra son 200 datos. Y si le da 100% es porque estamos tomando todos los datos de la base de datos de la muestra. ¿Ya? Ya, chiquillos.